Hey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hoy en Hablarlo estamos en cabina Santiago Bernal y María Andrea Canchila para conversar sobre las violencias basadas en género en el contexto de la Universidad de Antioquia. Hola Santi. Hola María Andrea, un saludo también a todos nuestros oyentes en el inicio de la tercera temporada de Háblalo. Para contextualizar, recordemos que la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia se declaró en asamblea permanente desde el pasado miércoles 22 de mayo. Desde entonces estamos atravesando esta coyuntura en relación a la emergencia que nos convoca hoy. Y para conversar sobre este tema tenemos en cabina a Nidia Cristina Betancur. Ella es psicóloga de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Nidia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este encuentro, a esta conversación. Pero bueno, antes de comenzar con Nidia, quisiéramos contarles un poco más de todo lo que está pasando en la Universidad de Antioquia últimamente. Todo esto en relación a las violencias basadas en género. Sí, recordemos que, como ya habíamos mencionado, se declaró la Asamblea General de Estudiantes en asamblea permanente. La asamblea permanente es un mecanismo de presión que puede usar la comunidad universitaria, por el cual se cancelan clases y también evaluaciones para desarrollar actividades de movilización y de discusión. Pero es que también desde febrero de este año se reanudó la discusión sobre las violencias basadas en género en esta universidad. Y es que un comunicado que publicó la Asamblea Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias Sexuales, Corporales y de Género alertaba las fallas en la atención a denunciantes por parte del equipo Violeta y la poca capacidad del equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios en la Universidad de Antioquia. Sí, Santi, ese mismo día, 28 de febrero, que salió ese comunicado, se llevó a cabo un foro de candidatas y de candidatos a la rectoría. Ese foro lo organizó la Asamblea Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias Sexuales, Corporales y de Género, y allí todos los aspirantes y las aspirantes a la rectoría firmaron un documento donde se comprometían a erradicar las violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia. Y bueno, antes de comenzar con la entrevista, queremos contarles algunos de los hechos que han como marcado todas estas semanas en torno a la coyuntura por la emergencia de UEBG. Sí, vamos a hablar de los hechos de al menos este año 2024, porque sabemos que la movilización estudiantil alrededor de la emergencia por violencias basadas en género ha estado activa desde el año 2022, algo que tocaremos más adelante. Pero bueno, empecemos. El lunes 29 de abril de 2024 se presentó una denuncia pública por parte de una estudiante de física. El 7 de mayo del 2024, en nuestra facultad, la de Comunicaciones y Filología, empezó a circular el comunicado de parte de estudiantes de la mesa, en el que escrachaban a 3 profesores y un estudiante en torno a denuncias por acoso. Luego de eso, se publicó en Twitter la denuncia de la docente de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Lauren Flor Torres, quien denuncia a un estudiante por temas de acoso. El miércoles 22 de mayo llegamos a que la Asamblea General de Estudiantes decidió utilizar el mecanismo de asamblea permanente y desde entonces seguimos en lo mismo, en asamblea permanente. Sí, eso fue la decisión de la asamblea. La última que hubo fue el miércoles 29 de mayo y se decidió continuar hasta este miércoles 5 de mayo. Pero es que además de todos estos hechos que han ocurrido estas últimas semanas, también el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, nos dio unas declaraciones al respecto. Él habló más específicamente de todo lo que pasó con la colectiva Justicia Mujer y cómo fue que terminaron el contrato. Recordemos que la colectiva estaba brindando servicios de la Universidad de Antioquia de representación a las denunciantes después de todos estos hechos. El rector John Jairo Arboleda mencionó una queja de un ciudadano ante la Contraloría, quien señaló que no podíamos seguir haciendo contratación directa, ya que si existían otras firmas que prestaban ese servicio, además, la colectiva no atiende hombres ni por fuera del Valle Aburrá. Según lo contó a un artículo en El Espectador que fue publicado hace un par de días, el 2 de junio de este año. El rector además también mencionó que estamos en un proceso de licitación para contratar a una nueva firma,
que pueda atender estos casos, incluyendo en las regiones, en las otras seccionales de la UDA. Y es con esta declaración que queremos empezar la entrevista con nuestra invitada, con Nidia. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Le recordamos a los oyentes que nos encontramos con Nidia Cristina Betancourt, psicóloga de la colectiva Justicia Mujer. Nidia, comencemos. Tenemos algunas preguntas respecto al papel de la colectiva Justicia Mujer en la Universidad de Antioquia. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre cuál era su trabajo en la universidad? Tenemos entendido que prestaban atención psicojurídica, asesoría psicojurídica, psicosocial y además la representación técnica a las denunciantes. Pero además de ello, ¿qué otras actividades hacían en la universidad bajo la figura contractual en las que estaban? Bueno, para nosotras, saludo pues a quienes nos escuchan. Nuevamente gracias por la invitación. El contrato técnico que tenemos o teníamos, o el convenio que teníamos con la Universidad de Antioquia está enmarcado dentro del modelo de litigio que tenemos dentro de la colectiva Justicia Mujer. Y eso implica que las acciones involucran no solamente los servicios de asesoría psicosocial, psicojurídica y de representación a las víctimas, sino también la incorporación de otra serie de acciones encaminadas a la transformación, tanto de la respuesta institucional como de la remoción de las barreras que históricamente se han encontrado las mujeres que sufren violencias basadas en género. Esas acciones consistieron por ejemplo, en el desarrollo de de una acción formativa en el marco del modelo local Más Justicia y Menos Barreras de nuestra corporación, en el que participaron más de 140 funcionarios y funcionarias de la universidad y que pretendía que se elaboraran propuestas para la prevención y la atención acorde a los roles y competencias pues, de estas personas. Además de eso, consideramos muy importante en el marco de la incidencia desarrollar acciones comunicativas orientadas a justamente promover el servicio de representación, difundirlo, digamos que toda la comunidad universitaria tuviera un conocimiento de que este servicio se estaba presentando, pero además poder promover mensajes claves justamente para que se respetaran los derechos humanos de las mujeres. Consideramos muy importante, además de eso, el fortalecimiento de algunas de las iniciativas y de las redes que conforman la mesa multiestamentaria. Sabemos que la universidad tiene semilleros feministas, grupos de mujeres, docentes que vienen trabajando pues por sus derechos y vienen denunciando. Entonces el trabajo en cooperación en red también hacía parte, digamos, de estos aspectos que queríamos incorporar dentro del convenio. Ok, y bueno, recordemos que hace un par de años, en el 2022, más específicamente en septiembre, fue que empezó como que tuvimos en la universidad la primera emergencia, la primera coyuntura por la emergencia de violencias basadas en género. Entonces, en ese momento, el entonces rector y actual rector John Jairo Arboleda se había comprometido pues a hacer como una reestructuración en la universidad, o más bien la creación de una ruta que permitiera la atención a estos casos. Desde entonces fue que la colectiva Justicia Mujer empezó a trabajar en la Universidad de Antioquia. Pero Nidia, cuéntanos un poco más cómo fue que empezaron a trabajar desde ese año en la Universidad de Antioquia. Claro que sí. Bueno, considero muy importante nombrar que si se enuncian estas políticas para la atención de la violencia basada en género por parte de la universidad, ellas fueron el producto pues, de la lucha de justamente el estallido feminista de septiembre del 2022, donde esa mesa multiestamentaria lo que hace es exigir una respuesta institucional que no revictimizara a las mujeres. En el marco de esta mesa pues, sale la propuesta en nombre de la Corporación Colectiva Justicia Mujer como una, digamos, una organización con una experticia en la representación a víctimas de violencia basada en género. Y después de conversaciones pues con las directivas con Bienestar Universitario, en diciembre de 2022 logramos, digamos, firmar ese convenio
que permitía estos servicios que ahora pues les estamos mencionando. Desde diciembre de 2022 hasta ahorita, hasta el 19 de mayo de 2024, nosotras mantuvimos abiertos pues como los servicios de asesoría, representación y como los otros componentes que les estaba mencionando. Creo que esto fue pues un proceso de negociación permanente, dado que nuestro modelo pues no se limita al litigio convencional, solamente a la representación, sino que también, pues como les decía ahorita, incorporaba estos otros elementos. Nidia, recordando como las declaraciones del rector John Jairo Arboleda, quien mencionaba que ustedes no prestaban un servicio como de representación a toda la comunidad universitaria y tampoco lo hacían por fuera del Valle de Aburrá, ¿ustedes qué respuesta tienen ante estas declaraciones del rector? El convenio sí contemplaba la representación y asesoría a mujeres de otras seccionales de la región, ¿cierto? En ese sentido, nosotras incluso estuvimos representando a algunas de las mujeres, por ejemplo, de Urabá, y nos llegaron casos de diferentes regiones pues, de Antioquia. Nuestra apuesta política es feminista y se enmarca en los derechos humanos de las mujeres. Y lo que queremos es remover las barreras históricas que las mujeres hemos tenido para acceder a la justicia. Es por esa razón que nosotros no representamos a los varones ni a quienes representan, las diversidades sexuales y de género en masculino, ¿cierto? Nuestra apuesta está por las mujeres, por sus derechos, y en ese sentido, pues como que nuestra intervención y la propuesta técnica fue presentada inicialmente para solamente las mujeres. Nidia, ¿y qué falencias se encontraron como en la Ruta Violeta? Pero sí, como esas falencias o dificultades en el momento de hacer la atención y la representación. Bueno, no me voy a circunscribir únicamente pues como al equipo Violeta, porque recordemos que la política de la atención a las violencias incorpora la elaboración del protocolo primero, segundo, la implementación del equipo Violeta para la atención y asesoría psicojurídica, es decir, unas duplas desde bienestar universitario que recepcionan y orientan a las víctimas, y tercero, la configuración del equipo 3 en la unidad de asuntos disciplinarios exclusivamente para las violencias basadas en género. Entonces, digamos que ahí identificamos diferentes barreras en los diferentes, componentes de la ruta. En relación al protocolo, pues nosotros, por ejemplo, observábamos que el protocolo, o que existe la idea de que es el equipo Violeta el único responsable de la implementación del protocolo. Realmente son todas las instancias de la universidad, todos sus actores académicos, administrativos y la comunidad universitaria quien debe comprometerse para generar, acciones de prevención, de debida diligencia y debida atención a las víctimas, no solamente el equipo Violeta. Entonces ahí pues hay un elemento importante como barrera, y es pues como esa dificultad para que las facultades, para que los diferentes actores de la ruta, que no es solamente el equipo Violeta, se comprometieran. Otro de los aspectos o de las barreras que identificamos ha estado relacionada con tiempo de respuesta del equipo 3 en relación a las denuncias. Cuando hablamos del tiempo de respuesta, digamos que voy a explicar un poco. Los procesos disciplinarios vienen por etapas. Una vez elaborada la denuncia, o la queja disciplinaria, hay un periodo que se llama la indagación previa, y ese periodo de indagación previa se estaba tardando hasta 18 meses. ¿Para qué? Para poder establecer si se reconocía a la víctima como un sujeto procesal dentro del proceso disciplinario y se continuaba la investigación o iniciaba la investigación, o la unidad de asuntos disciplinarios se inhibía para investigar en los hechos debido a que no eran competencia del equipo 3. Entonces, primero encontramos
entre la denuncia y la respuesta del equipo 3 para establecer si era competencia o no de investigar los hechos, una tardancia, un promedio casi de 1.5 años, 2 años para dar respuesta en muchos de los casos. Segundo, también en el último periodo encontramos muchas respuestas inhibitorias, es decir, no tienen una respuesta inhibitoria significa que los hechos no eran disciplinariamente relevantes para ser investigados por la Unidad de Asuntos Disciplinarios, y eso implicaba, digamos, que no había posibilidad de ofrecer ningún recurso para poder continuar o para que las víctimas y nosotras como sus representantes pues pudiéramos apelar a esa decisión inhibitoria. La inhibición nos deja sin recursos. Eso mostraba, cuando nosotros analizamos los casos, mostraba dificultades primero para la comprensión de lo que es el contexto de la vulneración de derechos humanos de las mujeres, ¿cierto? Nosotras ahí vimos grandes dificultades para comprender ese contexto y por otra parte porque esa respuesta inhibitoria al no dejar recurso deja a las víctimas completamente desprovistas de protección y de posibilidades y de recursos. Algunos de esos casos inhibidos los pasaban a los otros equipos, el 1 y el 2, que son otros 2 equipos de la Unidad de Asuntos Disciplinarios, pero que no investigan, digamos, las violencias basadas en género. El otro aspecto, pues obviamente es que la falta, ya en el marco, pues como del protocolo y la falta de medidas de protección, ¿cierto? Creo que esa es una situación muy grave que venimos observando, y es que a pesar se realicen o no las denuncias, una vez activada la ruta violeta con el equipo violeta, ¿cierto? Cuando las mujeres acuden a poner una denuncia, se vaya o no la queja, se deben activar unas medidas de protección. Hablamos de medidas de protección como todas estas acciones tendientes a evitar la repetición de la violencia, a que las mujeres sigan estando confrontadas con los agresores, que vuelvan a recibir, que los hechos se vuelvan a repetir, y también generar las condiciones para que se protejan otros derechos como el derecho a la educación, ¿cierto? Para que las mujeres puedan seguir, o el derecho al trabajo para las docentes, para las administrativas, el derecho a la educación para las estudiantes, puesto que la falta de medidas de protección lo que implica son acciones de afrontamiento por parte de las víctimas de salir de los entornos de riesgo, ¿cierto? Retirarse de la universidad, perder cursos, cancelar materias, la docente entonces ya no puede, como es en el caso de la profesora, la doctora Lauren Melissa Flor, que tuvo que empezar a dar clases a nivel virtual, mientras el agresor sigue caminando por los pasillos y pues sigue generando. Esa situación es típica, ¿cierto? Las mujeres y las víctimas teniéndose que retirar, y quienes están como presuntos agresores se mantienen en los espacios representando una amenaza y una situación de riesgo tanto para las víctimas como para otras mujeres. Nidia, en el comunicado que la colectiva publicó el pasado 29 de mayo, hacían referencia también a un esfuerzo reiterativo en lo financiero. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Bueno, consideramos muy importante que la política de género, ya que se está implementando, requiera, digamos, la inyección de recursos financieros para fortalecer los equipos, ¿cierto? Dada la emergencia y debido justamente a la movilización política que se está dando dentro de la universidad, muchas mujeres se están atreviendo a romper un silencio histórico, como esa mordaza que digamos que ha estado allí impidiendo que muchas mujeres nombren lo que tienen que nombrar por las situaciones y la condición de desigualdad de poder que hay con los agresores, porque hay una sensación o un sentimiento de desconfianza institucional. Entonces, este momento coyuntural le ha permitido dar voz, o le ha permitido a muchas mujeres
como romper esa barrera, nombrar, y esto implica, pues, digamos, que muchas mujeres estén denunciando, por lo que se requiere más equipo, fortalecer tanto la unidad de asuntos disciplinarios como el equipo Violeta. ¿Para qué? Para agilizar la respuesta institucional, donde, como les nombré ahora, hay una barrera, ¿cierto? Está el equipo Violeta, la UAE, están recibiendo, pero hay falta de recurso humano que permita, digamos, agilizar la respuesta, porque de lo contrario, pues se van a seguir acumulando los procesos. Entonces ahí es muy importante, digamos, una clara voluntad política por parte de la rectoría y por parte, pues, de la administración de la universidad para que se pueda fortalecer económicamente, digamos, esta política de género que hay. Ok, Nidia, yo quiero volver un poco a las declaraciones, bueno, al comunicado en sí, pero también a lo que mencionaste sobre esa diferencia entre el litigio que propone la Universidad de Antioquia y el litigio que proponen ustedes, un litigio estratégico. ¿Cuál es la diferencia? Pero además de eso, ¿cuál es la importancia como del litigio estratégico en estos casos? Claro, sí, el litigio estratégico está orientado a la transformación social de las condiciones que dan origen a la violencia contra las mujeres, pero también a transformar la respuesta institucional, porque la respuesta institucional no ha sido eficaz en relación a las violencias, tanto a las que representan faltas graves en el ámbito disciplinario como a las que representan delitos en el ámbito penal. Entonces siempre hay demoras, hay aplazamientos, hay respuestas realmente que imponen barreras para que las mujeres puedan obtener, digamos, la protección de sus derechos. Entonces el litigio por eso está orientado a implementar diversas acciones para transformar esas barreras y esa respuesta. El litigio convencional lo que hace es representar a las víctimas para lograr una sanción en el caso, pues, de quienes hayan sido imputados con, digamos, como responsables de delitos o de faltas graves en los casos disciplinarios, y la respuesta de esto, pues, siempre será una sanción para el agresor, pero no se contemplan otros aspectos tan importantes como, por ejemplo, la reparación, ¿cierto? ¿Qué pasa con la reparación de los daños que han tenido que afrontar las víctimas tras una violencia de género? Los daños económicos, los daños a su salud mental, los daños a su salud física, todos los aspectos que han sido, digamos, afectados por las violencias. Un litigio convencional no permite, no tiene las herramientas, no ofrece las herramientas suficientes, por ejemplo, para abordar aspectos como la reparación. Por eso el litigio estratégico y en nuestro caso desde una apuesta feminista, es una mirada integral a la justicia, una mirada que tiene que incorporar muchos actores, no solamente a los abogados, las víctimas y a los sancionadores o investigadores. ¿Sí? Entonces, sí hay una diferencia grandísima, y creo que ese fue el elemento que, digamos, impulsó a la colectiva Justicia Mujer a decir: no continuamos, digamos, el convenio. Nosotras nos manifestamos justamente el 29 de febrero en una comunicación pública a Bienestar Universitario, donde manifestamos nuestra decisión de no continuar, justamente por estas diferencias que, digamos, hacían para nosotras insostenible mantener nuestra representación dentro de la universidad, y frente a, digamos, esa exigencia de que también representáramos a los varones que están también denunciando. Nosotras consideramos que es completamente legítimo que la universidad también se ocupe de las violencias basadas en género contra aquellos varones y quienes están sufriendo acoso, etcétera, pero esa no es nuestra apuesta. La apuesta de nosotras está con las mujeres. Y ahora que precisamente tocamos ese tema de la transición que ha vivido la universidad con esas nuevas firmas de abogadas, queríamos preguntarte cómo se dio ese proceso de empalme con la nueva firma y qué está pasando con los casos que ya iban en proceso. Bueno, yo creo que ahí nosotras fuimos informadas tardíamente.
de ese empalme que la universidad venía realizando con una firma de abogadas, digamos, para la representación una vez se cierra el convenio. Realmente el empalme lo realizamos nosotras directamente con las víctimas, con las mujeres que veníamos representando. Nosotras realizamos un cierre psicojurídico con todas y cada una de las mujeres que estábamos representando, informándoles las razones que están expuestas en el comunicado y dándoles un documento escrito con lo realizado, los logros, las recomendaciones y digamos como los aspectos a tener en cuenta para continuar la representación. Nosotras veníamos representando 46 casos, logramos asesorar 68 casos también, y de esos 46 casos tomamos la decisión de mantener la representación de 13. Hasta el momento pues sabemos que ya el equipo Violeta era el encargado de informar a las otras mujeres que veníamos representando de que una nueva firma iba a realizar el proceso de empalme. Un empalme durante 2 meses, una representación que hasta donde entendemos se iba a dar por 2 meses mientras se abre el proceso de licitación. Y ahí queríamos nosotras también, digamos, alertar a la comunidad para que pueda hacer veeduría al respecto de este proceso de licitación que posibilite realmente que el servicio de representación y asesoría que se vaya a realizar sea con enfoque de género, enfoques diferenciales en la protección de los derechos humanos de las mujeres, porque no podemos olvidar que aunque los denunciantes varones tienen esos derechos, realmente la violencia estructural ha sido en contra de las mujeres, ¿cierto? Nosotras entonces en ese sentido, en este momento, gracias a recursos que logramos gestionar con la cooperación internacional, estamos representando o mantuvimos la representación de 13 de los casos que veníamos representando antes con el convenio de la Universidad de Antioquia. Ok, Nidia, y bueno, en el comunicado, en este último comunicado, el publicado el 29 de mayo, mencionaban también que a pesar de la finalización del contrato, ustedes todavía tienen o les gustaría estar acompañando ciertos procesos en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo va a ser eso, pues ya después de la finalización del contrato? Sí, la Colectiva Justicia Mujer tiene la apuesta política hoy, es una apuesta en la línea de representación en instituciones de educación superior, no solamente con la Universidad de Antioquia, sino con las universidades públicas de la ciudad, para fortalecer justamente la respuesta eficaz y para poder transformar como estas barreras que nos venimos encontrando. Lo haremos desde la comunicación pública, movilizando el debate, generando acciones de incidencia con aquellas colectivas y grupos que, digamos, nos podemos aliar. Y obviamente ya desde los casos mismos de representación misma, el litigio también nos permite coger casos que sean emblemáticos o representativos para ejercer acciones constitucionales que abran brecha, ¿cierto? Que hagan brecha y posibiliten abrir camino jurídico o psicojurídico para las mujeres. Lo seguiremos haciendo en la medida en que sea una apuesta política de nosotras. En este momento, pues, como les decía ahorita, estamos en la vía de comunicarle a la comunidad, digamos, a la comunidad universitaria lo que ha sido esta experiencia. Ahorita pues les podré contar un poquito cómo, pero contarles cómo fue la experiencia, qué encontramos, nuestros logros, las dificultades, los retos que existen en relación a la violencia basada en género en las IES, instituciones de educación superior. Muchas gracias, Nidia, por la invitación. Bueno, recordar que seguimos en asamblea permanente en la Universidad de Antioquia. La próxima asamblea general de estudiantes se realizará el 5 de junio. Ahí pues se decidirá, bueno, qué va a seguir pasando con la universidad, si seguimos en asamblea permanente o no. También hay que recordar que, por ejemplo, los profesores también se encuentran en asambleas.
Ellos han estado realizando encuentros en torno a este tema, pero también a otras coyunturas que van más relacionados con la financiación de la universidad. Y bueno, muchísimas gracias a Nidia Betancourt por estar aquí en este ratico acompañándonos. Gracias a ustedes. Hoy, háblalo. Bueno, hoy estuvimos en cabina María Andrea Canchila y Santiago Bernal. Este es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Universidad de Antioquia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la Urbe.